Bueno, antes de nada quiero recordar que lo que vamos a hablar aquí es de la percepción de independencia, no de la independencia real. Es decir, aquí no vamos a hablar de si la mujer del César es honesta o no, sino vamos a hablar de si lo parece. Y estos son los datos que tenemos según el Eurobarómetro del año 2019, que básicamente lo que hace es preguntar a los diferentes ciudadanos de los países en qué medida consideran que su justicia es independiente o no. Y yo creo que se ve muy rápido cuál es la enorme diferencia que tenemos, ¿no?, entre los países del centro y el norte de Europa, en los que tenemos más del 70% de los ciudadanos que piensan que la justicia es muy o bastante independiente, y en el otro polo tenemos a los casos de Portugal, España e Italia. En España en concreto, solo un 38% de nuestros conciudadanos piensa que la justicia es independiente, y esto desde luego es algo que debería preocuparnos, sobre todo por lo que toca a las razones de por qué piensan que esto es así. Ahí va la pregunta, ese más 60% de la población, ¿qué argumentos da? Bueno, pues también en el mismo Eurobarómetro se le pregunta a los españoles sobre por qué ellos piensan que no es independiente. Y ellos dan diferentes razones, pero básicamente terminan colapsándose en tres. De un lado, un 42% de ellos piensa que existan presiones de los gobiernos y de los partidos políticos sobre los jueces. Del otro lado, que hay presiones de los poderes económicos e intereses específicos de parte, en torno al 41%. Y luego tenemos un casi 30% de los españoles que piensan que el estatus y la posición de los jueces no garantiza su independencia. Por lo tanto, el gran problema señalado de manera conjunta por nuestros conciudadanos es que tenemos un poder judicial muy sometido a presiones tanto políticas como económicas. Y ahora diréis, ¿cuál es el mecanismo o cuál es la razón por la que tenemos esta percepción de politización de la justicia? Hay un grupo de países contra la corrupción que se llama el Greco, que trabaja para el Consejo de Europa, que hace informes anuales sobre el estado de la justicia y por lo tanto evalúa si estamos mejorando o empeorando en algunos términos. Y siempre dice lo mismo, y el último informe era demoledor. El talón de Aquiles que tiene la justicia en España es la baja percepción de independencia. Y eso se debe a algo fundamental, el proceso de elección del órgano de los jueces. Entonces echamos un vistazo, no sé, a otros países europeos o algunos de referencia. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué lo hacen mejor? Claro, si nosotros comparamos, y estos datos son de un informe hecho por parte de la Comisión Europea, no el Consejo Europeo, que no es lo mismo, fijaos que en la mayoría de los países de nuestro entorno lo más común es que sean los jueces los que elijan el órgano de gobierno de los jueces. Tenemos algunos sistemas mixtos, como en Dinamarca o Países Bajos, en los que el gobierno también participa, pero lo verdaderamente anómalo en nuestro entorno es lo que tenemos en España. Tener a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial elegidos por 3/5 partes de la Cámara, como ocurre ahora. Resultado: si yo, por ejemplo, soy un ciudadano particular y a lo mejor no sé la diferencia que hay entre el Supremo, el Consejo General del Poder Judicial o el Constitucional, pero yo sí veo que los partidos están repartiendo cuotas, vetando nombres de jueces, levantándose de la mesa, evidentemente mi percepción de independencia de la justicia se erosiona y eso termina haciendo que los ciudadanos confíen menos en las instituciones. Es llamativo que esto, cumpliéndose ahora 10 años del 15M, que hablaba tanto de despolitizar la justicia, de los problemas que tenemos, ha pasado totalmente al olvido. Ahora lo que tenemos es nuevos partidos que participan también del reparto de cómo se llevan haciendo las cosas en España los últimos 4 años.